Amigos, bienvenidos a USA en español. Mucha atención, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, se mete en la guerra entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas y amenaza con extender este conflicto armado para el resto del mundo. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en medio de esta guerra que continúa dejando miles de víctimas y millones de personas desplazadas. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, la locura continúa aumentando en la mente del presidente de la Federación Rusa, el dictador Vladimir Putin, que mantienen, como ustedes muy bien saben, oprimido a todo el pueblo de Rusia durante décadas, que mantiene también una guerra y una masacre en contra de todo el pueblo ucraniano, pues el día de hoy al parecer para él no es suficiente y ha decidido meterse por completo en esta nueva guerra entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas. El presidente Vladimir Putin amenazó el día de hoy y dijo que la guerra de Israel en Gaza pudiera incluso extenderse mucho más que la región del Medio Oriente, diciendo que estaba muy mal que mujeres, niños y ancianos inocentes en todo el enclave palestino, refiriéndose a la Franja de Gaza, fueran castigados por crímenes de otras personas. Así lo dijo en tono amenazante el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, lo que algunos analistas políticos y militares alrededor del mundo han descrito como una amenaza directa en contra del Estado de Israel. Fíjense lo siguiente, esto no es ninguna sorpresa para nadie. ¿Quién es el principal aliado en el mundo del Estado de Israel? Los Estados Unidos de América. ¿Quién es el principal rival o contrincante a nivel internacional de Vladimir Putin y la Federación Rusa? Pues los Estados Unidos de América. Es lógico que Vladimir Putin escoja el otro bando. El problema es el siguiente: cuando ese otro bando no es ni siquiera un país o un estado legalmente constituido, cuando ese otro bando, por el contrario, es un grupo terrorista reconocido y calificado así de esta manera por la mayoría de países de la comunidad internacional, lamentablemente es una decisión que va en contra justamente de los principios éticos y morales que cualquier país democrático pudiera tener alrededor del mundo. Por supuesto, Vladimir Putin no es una persona democrática y la Federación Rusa lamentablemente vive sometida bajo el yugo de un dictador que continúa no solamente oprimiendo a su propio pueblo, pero también masacrando al pueblo ucraniano. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Fíjense lo que dijo Vladimir Putin, que me llamó mucho la atención. Nuestra tarea hoy, nuestra tarea principal es detener el derramamiento de sangre y la violencia. Así lo dijo en una reunión en el Kremlin con líderes religiosos rusos de diferentes religiones el día miércoles, refiriéndose, por supuesto, detener la violencia en el Medio Oriente, refiriéndose al conflicto militar entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas. Pero esta imagen que ustedes están viendo en pantalla no tiene nada que ver con el Estado de Israel ni tampoco con Gaza o el grupo Hamas. Esta imagen que ustedes están viendo en pantalla es el territorio ucraniano. Así ha dejado Vladimir Putin todo el territorio ucraniano, porque el señor Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha ordenado una masacre dentro de Ucrania. Ahora, ¿cómo es posible que el día de hoy, con semejante hipocresía, le diga al mundo que su principal tarea es detener el derramamiento de sangre y la violencia? Yo le sugeriría al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que detenga el derramamiento de sangre y la violencia dentro del territorio ucraniano. Es algo que él pudiera hacer inmediatamente, deteniendo las tropas rusas que se encuentran dentro de Ucrania, retirando las tropas de ese país, devolviéndolas a sus cuarteles y dejando al pueblo ucraniano vivir en democracia, vivir en libertad y definitivamente vivir en paz dentro de ese territorio que no le pertenece a la Federación Rusa, sino que le pertenece a los ucranianos. El presidente ruso, que ha estado liderando una guerra total en la vecina Ucrania desde el febrero del año pasado, dijo que había dicho a otros líderes mundiales en llamadas telefónicas que si la campaña militar de Israel en Gaza no se detiene, existe el riesgo muy grave de una conflagración mucho más amplia, no solamente a nivel regional,
sino extenderse a otros países del mundo. Así lo dijo, como dije anteriormente, amenazando Vladimir Putin directamente, en mi humilde opinión y la de algunos analistas políticos y militares en el mundo, amenazando directamente al Estado de Israel. Porque él dice, si la campaña militar de Israel en Gaza no se detiene, esto se va a extender. Esto es simplemente una amenaza directa de una persona que, en mi humilde opinión, no se encuentra en su sano juicio y que utiliza el poder de la Federación Rusa, el poder diplomático y militar, para tratar de presionar a otros países, aprovecharse del conflicto que está viviendo el Estado de Israel en este momento en contra del grupo terrorista Hamas, para tratar de extender justamente su poderío en toda la región. Una mayor escalada de la crisis conlleva consecuencias muy graves, extremadamente peligrosas y destructivas, así continuó diciendo Vladimir Putin. Y no solo para la región del Oriente Medio, esto pudiera extenderse mucho más allá de las fronteras del Medio Oriente. Así lo dijo nuevamente Vladimir Putin en esta reunión que tuvo en el Kremlin. Un señor que, por cierto, para las personas que no lo saben, se encuentra buscado con orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional, que no se atreve a salir de la Federación Rusa porque sabe que pudiera ser detenido en cualquier momento. En comentarios también que criticaron directamente a Occidente, es decir, a los Estados Unidos, dijo que ciertas fuerzas no identificadas buscaban provocar una mayor escalada y atraer a tantos otros países y pueblos al conflicto como fuera posible. El objetivo, dijo, era lanzar una verdadera ola de caos y odio mutuo no solamente en el Medio Oriente, sino también mucho más allá de sus fronteras. Para ello, entre otras cosas, intentan aprovechar los sentimientos nacionales y religiosos de millones de personas. Imagínense ustedes, esto que dice Vladimir Putin el día de hoy, si no supiéramos que está hablando sobre el Medio Oriente, pensaríamos que está haciendo una autocrítica de él mismo a lo que está haciendo dentro del territorio ucraniano y de la masacre que él ha ordenado dentro de la población de Ucrania. Lamentablemente, como dije, la hipocresía internacional, la hipocresía de Vladimir Putin no tiene ningún tipo de límites a este respecto. El pasado día jueves, el Kremlin también dijo que deberían continuar los esfuerzos para acordar una resolución equilibrada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre este conflicto entre Israel y Hamas. Un día después de que Rusia y China, por cierto, también vetaron una resolución redactada por los Estados Unidos que pedía una pausa humanitaria para permitir el acceso a la ayuda, a la protección de los civiles y dejar de armar a Hamas, el grupo que gobierna Gaza, y a otros grupos armados en toda la zona del enclave. Ahora, habría que preguntarse, ¿por qué Rusia y China se oponen a esta resolución que redactó los Estados Unidos, simplemente pidiendo un cese a todas las hostilidades que se están llevando, una pausa en todo el conflicto militar para permitir la entrada de alimentos a la Franja de Gaza? ¿En qué le perjudica esta resolución a Rusia y a China? Lamentablemente, amigos, como dijimos anteriormente, no le importa realmente el futuro o el presente de todas las víctimas de este conflicto a estos países comunistas y socialistas, sino que ellos pretenden pescar en río revuelto, aprovecharse de cualquier conflicto militar alrededor del mundo para tratar de promover una hegemonía que en este momento no la tienen, pero que pretenden obtener rápidamente. Necesitamos pedir un alto al fuego y no podemos condenar las acciones de una sola parte, así lo dijo el día jueves el portavoz del Kremlin, el señor Dmitry Peskov. La resolución debe ser equilibrada y los esfuerzos diplomáticos deben continuar aquí, así lo dijo este señor que, como ustedes muy bien saben, se encarga de comunicar a través de los medios de comunicación todo lo que dice o piensa el presidente ruso. Por otro lado, dijo que Moscú seguía abogando por una solución de dos estados para la cuestión palestino-israelí, algo que según él era la única manera de alcanzar una solución a largo plazo. Sin embargo, dejó claro que pensaba que Israel estaba equivocado al seguir bombardeando Gaza en represalia por el ataque de Hamas a ciudadanos israelíes que se llevó hace algunos días, cuando ustedes muy bien saben, el grupo Hamas decidió invadir el Estado de Israel
para tratar de llevar el caos a esa población y cometer actos terroristas entre ciudadanos israelíes. También tenemos claro que no se debe responsabilizar a personas inocentes por los crímenes cometidos por otro, así lo afirmó Vladimir Putin. La lucha contra el terrorismo no puede llevarse a cabo según el famoso principio de responsabilidad colectiva, cuando ancianos, mujeres, niños, familias enteras y cientos de miles de personas se quedan sin techo, alimento, agua, electricidad y atención médica. Así lo dijo el presidente de Rusia. Ahora, fíjense nuevamente en la foto que ustedes ven en pantalla. Eso no es la Franja de Gaza. Estas son las víctimas del conflicto en Ucrania. El conflicto que fue ordenado por Vladimir Putin para masacrar a la población ucraniana. Entonces, por un lado, él condena el ataque de Israel en defensa propia que está haciendo en contra del grupo Hamas, pero no dice absolutamente nada contra los ataques que él mismo ha ordenado de manera personal y las violaciones de derechos humanos que se han cometido dentro del territorio de Ucrania. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse o usen español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.